bloque el mediodía de noticias, nos sentamos aquí en el consultorio internacional, claro. Danisa. Sí, la verdad que sí, porque tenemos una invitada de lujo que nos va a ayudar a entender parte de lo que es el conflicto, de lo que está hablando el mundo justamente, y hablamos de Rusia y Ucrania. Que hablen los que saben, en este caso Oriana Cherini, analista internacional de destacada trayectoria, pese a su juventud, es muy jovencita, pero tiene vasta experiencia en la política internacional. Y vamos a hablar, Oriana, ¿cómo andás tanto tiempo? Gracias por la invitación. No nos vemos desde antes de la pandemia, creo. Claro. Hace bastante, sí. Sí, creo que yo tenía... Iba a decir, tenía panza de embarazada en ese momento. Sí, bueno, Oriana, antes de explicar las cuestiones entre Ucrania y Rusia, hoy es un día importante porque había una reunión por el posible cese del fuego. Sí, hoy era el segundo intento de negociación para ver cómo iba a continuar este conflicto entre Rusia y Ucrania en lo que sería la frontera con Bielorrusia. Es importante también aclarar que este conflicto no es un conflicto nuevo, sino que es un conflicto que viene desde hace varios años, particularmente desde el 2014, y que tiene varios factores, distintas aristas a analizar y justamente una serie de características que le dan una complejidad tal que es muy importante, como ustedes lo han hecho estos últimos días, tratarlo con una continuidad, porque justamente mientras más avanza el tiempo, se diría que hay mucha incertidumbre sobre cómo va a avanzar este conflicto. Hablando de grietas políticas y análisis, porque también se baja la discusión, incluso de la política argentina, en cuanto a la posición del gobierno y demás, mucho se ha hablado de por qué hay una mirada respecto de lo que pasa con Rusia y Ucrania y no de las acciones que ha hecho, por ejemplo, la OTAN o los Estados Unidos en o lo que pasó en Siria, o lo que ha pasado en Afganistán, o la guerra del Golfo. Digo, ¿esa lectura cómo es? Bueno, excelente punto. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adoptó una resolución donde justamente hubo un amplio apoyo en condenar, ¿no?, el avance de Rusia sobre Ucrania, pero hubo ciertas abstenciones y votos en contra, que entre esos argumentos lo que planteaban era que habría una doble moral en la evaluación que hacen los estados de la comunidad internacional sobre distintos conflictos dependiendo cuál de las potencias actúa. Quiero aclarar igualmente que esta situación entre Rusia y Ucrania es una violación a lo que es la Carta de Naciones Unidas y a lo que es el derecho internacional del siglo en el que estamos y de lo que queremos construir como comunidad internacional, ¿no? Sí, para que se entienda un poco más este conflicto, en lo que, como Guayi decía, políticamente se toman diferentes posturas, pero desde la gente, ¿esto es un conflicto social, territorial, económico? Bueno, hay distintas miradas y planteos, ¿no? Depende el bando o el grupo desde el que estemos hablando. Muchos analistas especializados en Eurasia venían advirtiendo hace varios años que la posición de Ucrania geopolíticamente era muy importante para Rusia, no solamente por los antecedentes históricos que tiene Ucrania desde el Imperio Ruso, al ser una de las fundadoras de la URSS y posteriormente por la frontera que comparte con Rusia, sino también porque justamente ha habido un avance en términos de incorporación de socios a la OTAN en los que eran los exintegrantes del Pacto de Varsovia, que eran también países miembros de la Unión Soviética. Entonces, en términos geopolíticos se nota una crítica acerca del avance que ha habido de la OTAN en este territorio que se conoce como el área de influencia de Rusia y que varios analistas como John Mearsheimer, que es un conocido estudioso estadounidense, ya advirtió hace varios años que Ucrania debía tener en cierta medida cuidado con su posición internacional porque justamente se encontraba fronteriza a Rusia. Pero en este sentido también aclarar que son distintas las argumentaciones y posiciones, sin embargo, como hablamos hace un ratito, es evidente que la solución tiene que ser pacífica y acorde al derecho internacional y es por eso que esperamos que haya una solución diplomática en los próximos días. Claro, pero esa solución diplomática, ¿qué puede traer, qué puede acarrear, digamos? Porque esta reunión que se lleva adelante tendrá algunos puntos a favor de uno u de otro. Sí, lo que se estuvo comentando, pero con esto hay que tener mucho cuidado porque es una guerra no solo convencional, es una guerra no convencional en términos económicos y políticos y es una guerra de la información.
Esto está como un acuerdo entre varios analistas que hay que tener mucho cuidado. Se habrán dado cuenta que sale una noticia y después nos damos cuenta que no era de esta guerra o era de una época anterior. Sí, o imágenes viejas. Exacto. Con esto que quiero decir, teniendo esa precaución al dar este tipo de análisis, lo que se estuvo conversando es que habría posibilidades de que Zelensky, que es el presidente ucraniano, acepte o negocie tal vez la no incorporación a la OTAN mientras que Rusia se retire del territorio. Que esa era una de las hipótesis de estabilidad en la región más fuerte, que Ucrania se mantuviera lo más neutral posible. Después entramos en el debate de la soberanía de los estados y de un montón de otras cuestiones. Pero en términos reales de poder, ahí es donde estaría el mayor quid de la cuestión. ¿Y qué hay de cierto sobre este pedido de ciertas regiones fronterizas entre Ucrania y Rusia, obviamente del lado de Ucrania, sobre un pedido de auxilio o de ayuda de Rusia, donde decide Rusia la incursión militar? Bueno, por ejemplo, Ucrania en el 2004 tuvo una revolución, la revolución de los colores, una revolución naranja, donde se evidenció que gran parte de su población era prorrusa, o sea, Ucrania tiene mucha población rusa, o con familiares en Rusia, y otra gran parte de la población que era más pro-occidental, o en la búsqueda de vincularse más con Occidente. Eso se mantuvo en el tiempo, inclusive en la guerra del Donbass, que fue la que empezó en el 2014, que hablábamos hace un rato. Justamente el conflicto era por esta región que quería independizarse de Ucrania y tener mayores vínculos con Rusia. Lo mismo que con Crimea, recordarán, en el 2014. Entonces, es verdad que hay internamente en Ucrania un conflicto entre el sector más prorruso y el sector más pro-occidental. Eso es real. El tema es cómo ha ido evolucionando la tensión entre Rusia y Ucrania con esto. Hoy hablábamos de cuestiones, decía Danisa, bueno, sí, que puede traer aparejado la negociación, y ya hay situaciones que se están generando a partir de esta guerra, ¿no? Hablábamos incluso de la devaluación del rublo en Rusia, y las cuestiones, decíamos, de, bueno, ¿por qué una cosa se condena y la otra no? Pasó en el tema de las consecuencias de la guerra en el orden deportivo, por ejemplo. Se habla de, bueno, el Mundial 82 se jugó y Argentina jugó en pleno conflicto con Malvinas, o lo de Francia cuando pasó lo de Siria, y la selección que jugaba de Francia. Ahora se ha determinado bastantes cancelaciones en el orden cultural y en el orden deportivo, sobre todo, para con Rusia. Ya pasó en los Juegos Olímpicos, el tema de usar bandera, no poder jugar de local, sin público. Bueno, ¿cuál es la opinión respecto a esta situación? Y sumarle la rusofobia que se está viviendo en muchos países. Esto del gusto de un helado en una heladería en Argentina. Una cosa... Sí, o más grave en Europa, de no dejar ingresar a personas que observan que son rusas o que hablan ruso. Claro. Y hay 1 millón de refugiados ya, ¿no? Más o menos. 1 millón de desplazados de Ucrania al resto de Europa. Realmente es terrible, ¿no?, que aún en el siglo XXI estemos viendo, no solo en Ucrania, en un montón de países, situaciones de este estilo, que también lo que evidencian es que el sistema internacional de la post-Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no?, cómo se armó el sistema de Naciones Unidas, el multilateralismo, las grandes potencias, no está dando los resultados que debería estar dando en términos de paz y seguridad, que son los grandes principios y valores de Naciones Unidas. Inclusive Brasil y Argentina han estado liderando en América Latina una reforma del Consejo de Seguridad, porque ¿qué terminó pasando? Como pasa en todos estos conflictos donde están 2 o 3 de las grandes potencias involucradas. Se van vetando entre ellos, entonces las decisiones se van demorando. Y por eso termina obrando, por ejemplo, la Asamblea General como lo hizo el día de ayer. Entonces, también que sea un aprendizaje lamentable, pero que como comunidad internacional tenemos que ir observando esto, condenando lo que haya de condenar y revisar las normas y reglamentos internacionales que tenemos para que estas situaciones, ni en Ucrania, ni en ninguna de las otras situaciones que vos mencionaste o allí, vuelvan a pasar. Claro, y eso de la discriminación misma también, que se discrimine a personas que hablan el idioma ruso por solo pensar que tienen esa nacionalidad, cuando hay un conflicto que se está tratando en otro lugar. Sí. Parece que no habla tanto también de la evolución, ¿no?, como ciudadanos, como personas. Pasó también los ataques terroristas, ¿no?, en su momento con las personas islámicas. Sí, inclusive hay mucha población rusa que quiere que esto se solucione en términos pacíficos, y también está la postura rusa, que justamente lo que plantean es que ellos avanzan con objetivos puntuales para defender estas regiones más independentistas prorrusas. Obviamente, repito, son un montón de factores, pero claramente el sistema internacional multilateral no está pudiendo solucionar estos conflictos
de forma diplomático-pacífica y ojalá, por ende, que estos esfuerzos en la frontera, negociación, lleguen a algún punto, porque si no realmente, no solo para Ucrania, que es el principal afectado, va a ser catastrófico para Rusia como país y todos los países que estamos involucrados, en términos energéticos, en términos de commodities, y observar, obviamente, estas masacres que son terribles. Las miradas van cambiando de acuerdo a las generaciones y lo que nos toca vivir en cada una de nuestras vidas respecto de los hechos internacionales. En este caso, pienso en cómo estudiábamos nosotros lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hay personas todavía que han vivido incluso la Primera Guerra Mundial, muy longevas, sí, claro, y la Segunda, pero nos parece tan chocante una ciudad urbana destruida por bombas, con civiles. ¿No te imaginás que tu ciudad estemos en una casa de refugiados y que pasen aviones y tiren bombas? No se puede. Bueno, pero pasó en Siria, pasó en Yemen, claro, pasó en un montón. Es lo que decíamos hoy. Pasa en Palestina, digo. Pasa todo el tiempo. Sí. Debe ser una crítica global. Exacto, porque lo que estamos viendo, repito, esto es lamentable y lo estamos viendo porque está muy enfocada la comunidad internacional en esto. Pero no es algo nuevo lo que está pasando. Sí. Y eso es lo triste, porque no es que fue algo que no habíamos visto antes. Se viene viendo, la diferencia es que, como también es una guerra de la información, está todos los ojos puestos en... Ahora en Ucrania, contra Rusia, y lamentablemente, más allá que, repito, fue una violación del derecho internacional, muchas veces no se analizan todas las posturas, que eso sería lo serio para analizar un problema tan complejo. Oriana, hablando de aristas, ya para ir cerrando el tema, se habla mucho además de la importante ideología política en la ubicación de Ucrania, de factores que tienen que ver con la economía internacional como recursos. Sí. El uranio, se habla mucho de eso, por ejemplo, de que es un lugar rico en uranio y que, bueno, de esto tiene que ver mucho el interés de los países. ¿Es cierto, no? Sí, en términos de recursos y economía, también lo que es fundamental y que ahora Europa está muy preocupada por esto es la dependencia que ellos tienen, por ejemplo, con el gas. La región con Rusia, digamos, particularmente Alemania e Italia, que tienen un muy alto nivel de dependencia energética. Entre comillas, por decirlo, lo positivo de esto es que también fomenta a que los estados empiecen a replantearse políticas energéticas alternativas y más autónomas. Inclusive han sugerido que Argentina y Brasil continúen cooperando y poder generar también nosotros más autonomía en general, porque, digo, si esto pasó, Dios quiera que no vuelva a pasar, pero evidencia que la interdependencia que creíamos que teníamos y que estaba muy asegurada ante estas situaciones está en peligro. La última que quería preguntarte, vos mencionabas una violación a los derechos, a los derechos internacionales, decías, ¿no? ¿Puede haber alguna pena para Rusia? Sí, se está viendo, por eso la guerra no convencional, está habiendo sanciones económicas. Y como decía Washi también, lo que es para la población rusa y hasta consecuencias tal vez no esperadas como la rusofobia. Y eso es muy peligroso porque también estamos viviendo en el siglo actual una cierta crisis de la democracia. Estamos viendo poblaciones que no se ven representadas en sus gobiernos, polarización, grupos neonazis o neofascistas. Esto se está empezando a ver, es real y también es una alerta a la comunidad internacional de que justamente tiene que prestarse más atención, más recursos y más diplomacia a esta cuestión. Está muy bueno analizarlo con alguien que lo sea, porque también por ahí se habla mal, incluso se confunde el comunismo, porque es un tema interesante el debate sobre el comunismo y Rusia y la postura de Putin en ese sentido. Pero bueno, gracias Oriana por la visita, un gusto. Gracias. Oriana Cherini nos desandaba las cuestiones que hacen a esta guerra entre Rusia y Ucrania y las consecuencias de política internacional que acarrea este conflicto. Dejamos de lado